Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a nuestra segunda parte de la clase de hoy. Recuérdense que habrá una tercera porque hoy son 3 días, son 3 horas de clase. En esta oportunidad, entonces, el material con el que vamos a estar trabajando es la guía de PowerPoint que ya ustedes disponen en módulo 7, sí, en el módulo 7. La guía de las causas de la inflación está debajo de la guía donde tienen el mercado del dinero, ¿ok? Entonces viene primero el dinero y después viene esta guía. Fíjense, a mí me gusta empezar esta guía con esta referencia que hace Mankin de John Maynard Keynes, en la cual dice lo siguiente. Se dice que Lenin ha declarado que la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Lenin tenía razón, desde luego. No hay forma más sutil y segura de destruir la base de la sociedad que corromper la moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción y lo hace de una manera que nadie entre 1.000.000 es capaz de diagnosticar. Esto lo coloco y lo hace el profesor Mankin para entender que el tema de la inflación es un tema muy, muy importante en economía, ¿ok? Y que tiene una consecuencia importante para la sociedad. Por supuesto, no es cualquier inflación. Una inflación que esté en torno del 2, el 3%, tiene hasta sus ventajas, lo vamos a ver, porque más bien, dice Mankin, lubrica el mercado laboral, permite que haya una diferencia entre el precio nominal, el precio nominal y el precio real del salario, y eso más bien mantenga la economía dinámica. Lo que sí es cierto que es muy perjudicial es inflaciones que superen los 2 dígitos, y lo que es una absoluta desgracia es que las economías pasen por procesos hiperinflacionarios, es decir, que tengan inflaciones superiores al 50% mensual. Hay economías como la alemana, como la de Zimbabue, que han tenido inflaciones mensuales de 500%. Hay economías que han tenido inflaciones de 300, de 200. Nuestra economía, lamentablemente, ha sabido lo que es tener tasas de inflación superiores al 80% mensual. Y bueno, nosotros somos fieles testigos del proceso de empobrecimiento tan dramático que eso genera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno a entender el problema de la inflación. Nosotros vamos a reflejar aquí 4 causas que explican la inflación, ¿ok? O 4 teorías, perdón, que explican la inflación. Una, que es la más común, es la que más conocemos, tiene que ver con la inflación como un problema monetario, ¿ok? Para eso nos bajamos o nos entendemos, perdón, con la teoría cuantitativa del dinero, y por eso es que les digo que vamos a seguir viendo la teoría cuantitativa del dinero. Luego hay una versión o una teoría que es el enfoque keynesiano, que realmente lo que hace es darle una óptica distinta o una lectura distinta al tema de los precios, ¿ok? La tercera teoría tiene que ver con la inflación producida por el lado de los costos, producida por el lado de la oferta. Y en ese sentido, vamos a entender la inflación como un asunto de pugna o de los agentes económicos, trabajadores y empresas, tratando de resguardarse de la inflación. Es decir, ya la inflación está y los agentes económicos tratan de resguardarse de sus efectos negativos y siguen alimentando la inflación. Y finalmente, una cuarta teoría que también tiene que ver con el lado de la oferta es que si una economía tiene una oferta limitada, toda presión de demanda va a generar presiones inflacionarias, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cada una de estas teorías. La explicación monetarista de la inflación. Para los monetaristas, la inflación se debe a un aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción. Esto ocurre porque los agentes económicos tratan de gastar el exceso de liquidez o de dinero en compra de otros activos rentables, otros activos o bienes o servicios. Siempre que usted entonces tenga
una cantidad de dinero por encima de los bienes producidos, de alguna manera ese poder adquisitivo adicional que tienen algunos agentes económicos por el tema de la inflación, va a hacer que haya presión sobre los bienes que están en la economía y estos suban de precio. Recuerden siempre que la demanda esté por encima de la oferta, va a haber presión para que el precio suba, ¿ok? En ese sentido, entonces, volvemos a la ecuación de la que habíamos estado hablando en la primera parte. La gente no se está colocando aquí. Está un poco lento, disculpen. Le vuelvo a dar, perfecto. Entonces, tienen todos esta lámina donde sale otra vez la ecuación de la velocidad del dinero y de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ven esta ecuación, jóvenes? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ok, entonces fíjense, los monetaristas apuntan aquí a que la oferta monetaria es el factor determinante del PIB nominal. Recuérdense entonces que la cantidad de dinero, como la velocidad es constante, va a tener efectos sobre el PIB nominal porque la cantidad de dinero tiene efectos sobre los precios, ¿ok? Entonces dicen ellos, a largo plazo las alteraciones de la cantidad de dinero se trasladan a los precios, es decir, la inflación va a depender de lo que pase con la cantidad de dinero porque asumimos que la velocidad del dinero es constante y recuerden que el PIB funciona como un factor de descuento. Lo que quiero resaltar aquí es que los bancos centrales hacen una actividad que se llama programación monetaria. ¿Qué hacen en la programación monetaria? Estiman cuánto puede crecer la economía en un determinado año. Supóngase que esperen que la economía va a crecer en 4%. En función de eso, se asume la velocidad del dinero constante y establecen cuánto podría ser la tasa de inflación. Y dependiendo de la tasa de inflación, el objetivo de tasa de inflación que quieran ellos manejar, o que quieran ellos que sea el resultado, pues entonces ellos van a estar pendientes de cuál va a ser la variación de la cantidad de dinero. Lo que quiero decir entonces es que, supóngase que tenemos una gráfica donde está el periodo de tiempo, el Banco Central va a estar pendiente de expandir la cantidad de dinero dependiendo de cómo son las necesidades de la economía, pero cuidando siempre que haya esta relación, ¿sí? Entre los precios y la cantidad de dinero. Es decir, se proyecta la cantidad de dinero, no es que se sube la cantidad de dinero ni como política monetaria, ni como para tratar de estimular la economía, sino los monetaristas piensan que la cantidad de dinero debe crecer de forma progresiva y que con eso se va a tener un control de la inflación y la economía va a crecer sin problemas, ¿ok? Por eso es que les pongo aquí, dada la estrecha relación entre la inflación y el crecimiento de la cantidad de dinero y de la producción, los monetaristas piensan que una política económica efectiva consiste en establecer objetivos de crecimiento económico y meta de inflación. Para lograr los resultados esperados, se administra la cantidad de dinero de la economía, dicho de otra manera, se establece un objetivo intermedio de liquidez monetaria consono con los objetivos finales de PIB e inflación. Si recuerdan el diagrama que vimos ayer, entonces de este lado estaría cuál es el objetivo de PIB y de dinero. Aquí tendríamos los instrumentos de política económica, perdón, las variables intermedias que controla el Banco Central y que lo que haríamos es que si la economía se está alejando de los objetivos que tiene el Banco Central, actúa en consecuencia con los diferentes instrumentos de los que cuenta, ¿ok? Como les digo, esa es una versión monetarista que también apoyan los clásicos. Necesitas entonces que la velocidad del dinero sea constante, que no se mueva, y el punto es que la velocidad del dinero suele ser constante en el largo plazo. Es decir, siempre que usted vea una economía, analice una serie larga de movimientos o crecimientos de la cantidad de dinero y movimientos o aumento de precios, es decir, la inflación, usted va a encontrar una correlación muy alta entre esas variables. Ahora, el asunto es que en el corto plazo, como no todos los precios son flexibles, allí no se consigue la misma correlación.
que usted agarra inclusive en Venezuela una serie que tenga, usted esté nada más viendo la inflación y la cantidad de dinero mensual, probablemente no va a conseguir allí una correlación alta. Por supuesto, eso estamos hablando de inflaciones moderadas. Siempre que haya hiperinflación, usted va a ver una relación muy estrecha entre el aumento tan alto que está teniendo la inflación y la cantidad de dinero. Ahí sí no hay ningún lugar a dudas, ¿ok? Entonces, eso da pie para pensar que si bien la inflación es un fenómeno monetario, no se entiende la neutralidad del dinero como la establecen los clásicos, o dicho de otra forma, no existe la neutralidad del dinero como la ven los clásicos. Los clásicos piensan que por una parte van a estar las variables reales funcionando y por el otro lado van a estar las variables monetarias funcionando. Y que es como si al final la economía estuviese trabajando con diferentes niveles de precios, pero que eso no afecta las variables como tal, o sea, que no afecta a las variables reales como tal. Es como que si yo tengo las variables reales, todas las divido entre el nivel general de precios, perdón, las variables nominales, todas las divido entre el mismo nivel general de precios y en términos reales no tengo ninguna variación, ¿sí? Eso es lo que llaman la dicotomía clásica. Seguramente ustedes ya la han escuchado, en la cual, repito, las variables reales van por un lado y las reales financieras van por el otro. Cuando vemos la explicación keynesiana, realmente lo que pasa con la explicación keynesiana es que Keynes rompe con la neutralidad del dinero y rompe con el famoso postulado de la dicotomía clásica. Entonces, realmente la explicación keynesiana de la inflación lo que hace es decir que los monetaristas y los clásicos no tienen toda la razón, o que en el mejor de los casos tienen la razón cuando la economía está en el largo plazo, pero no cuando la economía está en el corto plazo. Entonces, por eso les pongo aquí. Los keynesianos argumentan que el dinero no solo se utiliza para comprar bienes y servicios, sino que también se atesora como activo financiero. Por ello, la relación entre la oferta monetaria y los precios no es tan directa como la defienden los monetaristas. Es importante señalar que la evidencia empírica, es decir, la experiencia, la experticia, apunta a una relación sólida entre la cantidad de dinero y la oferta monetaria cuando la economía está cerca de su PIB potencial, es decir, cuando la economía está en el largo plazo. Para Keynes, la velocidad del dinero no es constante. La demanda de dinero varía por razones distintas a los avances tecnológicos, como por ejemplo por razones especulativas, y eso hace variar la velocidad del dinero. Entonces, vámonos a nuestra pizarra. Dejamos de compartir pantalla. Volvemos aquí. Es muy importante que ustedes entiendan esto, jóvenes, ¿ok? Así que voy explicando y ustedes están captando la idea y si no, me preguntan. Por un lado, entonces, vamos a tener a los clásicos monetaristas. ¿Ok? La diferencia entre clásicos y monetaristas en este punto es que para los clásicos la oferta monetaria, o sea que el Banco Central no tiene ninguna injerencia en la economía, ¿ok? Solamente mueve los precios y entonces no tiene nada que hacer a nivel de PIB real. Para los monetaristas dicen que si el Banco Central genera inflación, pues sí va a tener efectos sobre las variables reales, ¿ok? Entonces, repito, volvemos a nuestra ecuación aquí no le voy a poner el por, ¿verdad? Pues debemos entender todos que cuando estas variables están así, es porque se están multiplicando, entonces M por B es igual a P por I. Perdón que no es más, aquí sí es por I, ¿ok? Entonces, los clásicos, los que deben, para que después le hago las rayitas, y en el caso de la inflación, que aquí sí la voy a tener que poner como variación de precio para no estar buscando los símbolos por allá, la variación de precios va a ser igual a la variación de la cantidad de dinero más la variación
de la velocidad del dinero menos la variación del PIB. La variación del PIB obviamente real, ¿sí? Y, por supuesto, la última ecuación que nos falta es que L es igual a K minúscula por I. Muy bien. Entonces, repito, de este lado vamos a tener a los clásicos y a los monetaristas. Los clásicos y los monetaristas asumen que la velocidad del dinero es constante, ¿ok? Y esto es una gran diferencia porque entonces significa que la cantidad de dinero va a influir sobre los precios. ¿Por qué? Porque al final también esta variable es constante, ¿ok? Entonces, como ya habíamos dicho, tenemos entonces que la cantidad de dinero va a determinar el nivel general de precios, pero además la cantidad de dinero va a tener injerencia sobre el nivel general de precios, ¿ok? Eso es lo que dicen los monetaristas. Y finalmente, los clásicos establecen que el dinero solamente se transa para hacer compra de bienes y servicios, por lo cual existe una relación de proporcionalidad entre la demanda agregada y la demanda de dinero. ¿Qué dice el señor Keynes? Como todo lo revolucionario en el caso del señor Keynes, Keynes dice, ya va, pero es que la demanda de dinero no solo va a depender del ingreso. No aparece la L aquí, a ver. La demanda de dinero no solo va a depender del ingreso, sino que también tiene una relación inversa con la tasa de interés. ¿Y por qué tiene una relación inversa con la tasa de interés? Bueno, porque resulta que tener dinero tiene un costo de oportunidad y yo voy a estar tomando decisiones de si quiero más dinero o menos dinero, dependiendo de si tengo la posibilidad de aumentar o no mis ganancias con el mismo dinero. O sea, en el mercado especulativo lo que se hace es ganar con el mismo dinero. Usted no produce nada, sino que usted obtiene una ganancia por diferencia de precio. Ese es el término exacto de especulador. En ese sentido, el señor Keynes dijo, la M por B igual a P por I, la vamos a plantear de la siguiente manera. Ahora, donde hay ciertas rigideces es en los precios, ¿sí? Es decir, en el corto plazo, no todos los precios son flexibles y eso se genera ciertas rigideces. Y eso es particularmente cierto, jóvenes, en el mercado laboral, ¿sí? En el mercado laboral resulta que nosotros respondemos a cómo se mueve el salario en términos nominales y si a nosotros nos pagan más, pues nosotros estamos dispuestos a trabajar, así en términos reales nosotros estemos ganando menos. Eso es una ventaja para las empresas porque entonces resulta que si en términos reales los costos están cayendo, ellos pueden seguir produciendo bienes y servicios, ¿ok? Otra parte que establece Keynes, muy importante, déjenme separar esto un poquito más. Otra parte que establece Keynes, muy importante, se lo voy a agarrar otra vez. Ok. Otra parte que establece Keynes, muy importante, ya va. Dios mío, no me quiero volver un 8 aquí con esto. Otra parte que establece Keynes es que el ingreso en la economía resulta que usted puede tener una economía que esté en situación de recesión. Y si usted tiene una economía, jóvenes, que está en situación de recesión, pues resulta que del lado de la oferta la cosa está floja. Si usted está en recesión y esta es la demanda y perdónenme que sea un poco lenta y me tengo que ir acostumbrando a esto porque en adelante vamos a trabajar con las gráficas. Si usted está en recesión y esta es la demanda y esta es la oferta, el PIB potencial o la oferta agregada está como por aquí, jóvenes, ¿ok?
Entonces, eso significa que usted está muy por debajo de su capacidad de producción. En ese sentido, si las expectativas son desfavorables, la economía está estancada. Y lo que dice el señor Keynes es que usted, a través de la política monetaria, usted puede aumentar la demanda agregada por el lado del gasto, y eso va a hacer que esos empresarios, ¿verdad?, que entonces se encuentran con que están obteniendo unas mayores ventas, empiecen a producir más y entonces aumente la producción. Obviamente, déjenme ubicarlos aquí mejor. Ahí abajo. Estoy aquí vuelta un pastelito. ¿Dónde están mis letras, pues? Ay, no quiero aparecer las letras, jóvenes. Ah, bueno. Algo me pasó aquí que no me aparece la letra. Justo, ¿quién me ayuda? Aquí, 26. Ah. Oye, no quiero aparecer el texto. Ok. Entonces, obviamente de este lado de lo que estoy hablando es que está el PIB real, o vamos a decirle Y, ¿okay?, que es como se le dice en economía, y de este lado está el nivel general de precios, jóvenes, ¿ok? Y esta es una relación en la cual está la oferta agregada y la demanda agregada. Entonces, lo que quiero decir es que el señor Keynes establecía que este valor que está aquí se puede mover por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, él decía, los precios son fijos, esto se puede mover si nosotros movemos la demanda, y además resulta que la velocidad del dinero sí cambia. Es decir, en un periodo puede ser que las transacciones se estén moviendo a un ritmo, pero después en otro periodo se estén moviendo a un ritmo mayor. Eso apunta, jóvenes, a que el dinero se puede quedar dentro del mismo sistema financiero, porque puede estar pasando del mercado del dinero al mercado de bonos, o puede ir a la economía real. Es decir, que esta velocidad del dinero no solamente está para relacionar esto con esto, sino que dentro del mismo mercado de dinero, este movimiento también puede responder a que parte de este dinero se está yendo al mercado de los otros activos financieros. En definitiva, jóvenes, todo esto es para indicarles que entonces para Keynes se puede aumentar la cantidad de dinero, y ese aumento de la cantidad de dinero va a generar un aumento de la producción de bienes y servicios. No porque los empresarios produzcan más, sino porque, no porque los demandantes sean productores de bienes y servicios, sino porque la mayor demanda va a estimular a las empresas a producir más. En ese sentido, es importantísimo este valor de la oferta agregada. Lo vamos a ver, oferta agregada de corto plazo, porque resulta que si esta variable no tiene esa pendiente positiva, pues todo el análisis de Keynes se caería. ¿Se caería por qué? Porque resultaría que si la oferta agregada no tiene esta, no se borró aquí, si la oferta agregada no tiene esta forma, sino la forma que dicen los clásicos, pero ojalá me pudiera traer esta que está aquí, no. Dios mío. Trabajo, es que tenemos que aprender, porque si no aprendemos vamos a estar en problemas. Ok. Y ahora, ¿cómo agarro a esta niña? Eso. Fíjense, si la oferta agregada es como la ven los clásicos, voy a cerrar aquí, y entonces tengo que irme aquí y poner que quiero esto mucho más pequeño, más todavía. Espero que no se me duerman, jóvenes. Oferta agregada de largo plazo. Si la oferta agregada es de esta forma que está aquí, pues no importa lo que le pase a la demanda agregada, todo el efecto aquí se estaría yendo vía precios, ¿lo ven? O sea, si la oferta agregada es de esta forma y ocurre un desplazamiento de la demanda agregada, pues lo único que van a hacer es subir los precios. Se cumple
la economía, el funcionamiento de la economía como lo ven los clásicos. Por eso es que a esta variable la llamamos PIB potencial. Pero si no es así, sino que es de esta forma la oferta agregada, entonces la economía decimos que está en el corto plazo. ¿Y por qué la oferta agregada puede tener esta forma que está aquí? Porque siempre que en la economía algunos precios sean constantes, usted va a tener que el nivel general de precios, perdón, va a aumentar más que el nivel de los costos o el del salario, y todavía aquí hay oportunidades para las empresas para obtener ganancias. ¿Mm? ¿Por qué? Precisamente por lo que les estoy diciendo. Puede ser que el producto aumente 20%, pero a lo mejor el salario aumenta solo 10%. Entonces, en definitiva, todavía le queda algo de margen de ganancia a la economía. De allí entonces la importancia de entender qué tan cerca está la economía de su PIB potencial. ¿No? No va a ser lo mismo, repito, si la economía se encuentra de este lado a si se encuentra de este lado, ¿sí? Si se encuentra de este lado la economía, nos vamos a encontrar que si la economía está por encima del PIB potencial, fíjense, si tenemos esta relación que está aquí, está muy bien, la demanda agregada y la oferta agregada van a estar aquí, pero en todo este esquema, la economía va a estar pasando por presiones inflacionarias. Pues bueno, espero que no se me hayan dormido, jóvenes, y que se haya entendido por lo menos, estas son cosas que vamos a seguir viendo, pero se haya entendido por lo menos el esquema de cómo aquí tenemos la dicotomía clásica, aquí tenemos las variables reales por un lado, las variables monetarias por el otro, y que como todo el efecto de un aumento de la cantidad de dinero se va vía precio. En cambio, en la parte keynesiana dice, es que un momentico, no solamente se demanda dinero para hacer transacciones, sino también para especular, y eso genera una relación de la demanda de dinero o de parte de la demanda de dinero con la tasa de interés. En ese contexto, la gente puede demandar más dinero para transacciones o para especular, de manera que este valor que está aquí es variable en vez de constante. Y en el caso del PIB, resulta que el PIB no solamente es una decisión de oferta, sino que puede ocurrir cuando la economía está en recesión, que por algún estímulo que reciba la demanda agregada, se logre una mayor producción de bienes y servicios. ¿Cómo estamos con ese punto, jóvenes? Importantísimo que me entiendan esa parte. Cuéntenmelo todo. No se durmieron, no se fueron, háblenme. ¿Aló? Sebastián está conmigo, qué bueno, ¿quién más? ¿Se entendió entonces, jóvenes? Viene que ya vamos a entrar a los 10 minutos. De todas maneras, como les digo, este es un asunto que vamos a seguir manejando. Finalmente, entonces, vamos con la explicación. A ver qué tanto nos da chance aquí la... Dios mío, ya va que entonces se me quedó lentísima la... Ay, Dios mío, entonces se me bloqueó lo que me faltaba. Ay, ya va, ya va. ¿Quién le puso esta X aquí, auxilio? Jóvenes, pero entonces no me quiere ayudar la tecnología. Ok, la inflación por el lado de los costos. Jóvenes. La inflación por el lado de los costos se debe a la presión que ejercen trabajadores y empresarios para aumentar el precio de los bienes y servicios que ellos producen. A nivel macroeconómico podemos decir que existen dos grupos organizados intentando apropiarse de una mayor proporción
del ingreso o de la renta nacional. Por el lado de los trabajadores están unos sindicatos, generalmente los trabajadores están agrupados en sindicatos y ellos pueden generar a que haya aumentos por el lado de los salarios, ¿ok? Es decir, que si hay presiones inflacionarias, yo voy a estar presionando para que suban el salario porque yo me doy cuenta que estoy perdiendo poder adquisitivo. A nivel de las variables reales, nosotros tenemos que el salario real, que el salario lo vamos a denotar con la variable W y P precio, cuando yo divido el salario nominal entre los precios, ¿verdad? En términos reales, la única forma de que no haya inflación es que todo crecimiento del salario nominal esté acompañado por un crecimiento de la productividad. En otras palabras, en un esquema donde los trabajadores están generando mayores ingresos a la empresa, se están generando mayores beneficios porque ellos cada vez son capaces de producir más bienes y servicios, van a presionar al empresario para que les pague más sueldos y salarios. Y eso va a estar bien porque como es un proceso productivo el que está permitiendo el incremento de los salarios, no va a haber problemas con la inflación. Pero ¿qué pasa cuando ya no es un asunto de productividad, sino es un asunto de que los trabajadores están pidiendo más sueldo porque resulta que a nivel general hay una caída del poder de compra? Bueno, todo aumento que se haga de los salarios, como no está respaldado en la productividad, va a terminar generando inflación, ¿okay? Es decir, se crea una inflación por el lado de los costos porque el aumento del salario simplemente está generando mayor inflación, está generando un costo por el lado de las empresas. Las empresas, la única forma de no perder ellos es que incorporen ese aumento del salario a los precios y como no se está produciendo más, al final se termina no en mayores bienes y servicios, sino simplemente en que los bienes y servicios tengan un costo más alto. Igual pasa aquí por el lado de las empresas. En el caso de las empresas se produce inflación cuando éstas intentan aumentar los precios unilateralmente para mantener sus ganancias o para reponer los gastos de capital. La inflación puede hacer que inclusive les suban las tasas de interés por los préstamos que ellos tengan, los trabajadores también estén presionando para tener más sueldo y ellos vean cómo se están reduciendo sus ganancias. En este caso, entonces, lo que hacen los empresarios es que suben el precio para reponer esas pérdidas que están ocurriendo y entonces ahí se crea lo que llamamos un círculo vicioso en el cual hay mayor presión sobre los precios. Otra vez aquí. Compartir pantalla. Ya me queda poco tiempo, ya nos vamos a ir. Aquí dice que tengo 4 minutos, jóvenes. Fíjense, yo quiero que recuerden, por favor, que para producir bienes y servicios hay que combinar factores productivos y que los factores productivos van a generar una ganancia para los trabajadores que se llama remuneración a los asalariados y una ganancia para las empresas que se llama excedente de explotación. Si esto crece en términos reales, lo más lógico es que haya una mayor proporción para los trabajadores y una mayor proporción para las empresas. Pero si este PIB solamente está creciendo de forma nominal, es decir, que lo único que está ocurriendo es un aumento del PIB real, no por las cantidades, sino por los precios, ¿ok? Que solamente está ocurriendo por este factor precio, lo que va a ocurrir es que esta torta que está aquí creciendo en términos nominales no está creciendo en términos reales. Y entonces los trabajadores y las empresas tratan de proteger su fracción, su capacidad de compra. Ellos no quieren perder su capacidad de compra. Los empleados pugnan porque se les aumente el salario. Las empresas entonces dicen, bueno, yo tampoco quiero perder mi ganancia y este PIB nominal sigue creciendo por efecto de estos precios. Eso es a lo que me refiero con que se crea un círculo vicioso y que la inflación en este caso está por el lado de los costos, ¿ok? En el caso de la última causa de la inflación que tiene que ver con
restricciones por el lado de la oferta, pues pasa más o menos lo mismo que estábamos viendo en la última parte. La oferta es casi una línea vertical porque en este caso, recuérdense que para que la oferta crezca a largo plazo, tiene que haber una mayor inversión. Para que haya una mayor inversión, tiene que estarse generando una dinámica positiva en la economía. Supónganse que esa dinámica no es positiva, que en algún momento transitorio las economías estén enfrentando problemas y entonces estemos en un contexto en el cual esté reduciéndose el PIB. En ese contexto, cualquier movimiento de la demanda va a generar presiones sobre el nivel general de precios porque la economía por el lado de la oferta no tiene oportunidad para seguir creciendo. Si la economía tiene oportunidad para seguir creciendo, pues entonces se generaría un nuevo punto de equilibrio aquí y no habría tanta presión sobre los precios. Pero si esta es una economía, supongo que es una economía en vías de desarrollo y entonces sus procesos de inversión son bajos y generalmente esta economía está acostumbrada a que buena parte del consumo se logra a través de la importación de bienes y servicios, pues cuando haya alguna dinámica que no permita este crecimiento de la demanda, pues va a haber presiones aquí para que el precio suba, ¿sí? Entonces, esas son las dos opciones que tenemos por el lado de la demanda. Voy a volver aquí. Partir ahora. ¿Ven esta pantalla? ¿Ya ven esta pantalla de la explicación de la demanda? Perdón, de la explicación de la inflación. Fíjense, Sí, profe. perfecto, dice, inflación estructural atribuida a los países en desarrollo, conocidos actualmente como países emergentes. Para los estructuralistas, la inflación se debe a desequilibrios en la economía que se originan en las limitaciones y rigideces estructurales por el lado de la oferta, bien sea de productos de capital intermedios o alimenticios. Debido a las limitaciones para aumentar la oferta, cuando se expande la demanda se generan presiones sobre los precios. En este contexto, la cantidad de dinero en exceso alimenta la inflación, pero no la origina. Entonces vamos a tener una inflación, vamos a tener una presión por el lado de la demanda, pero la oferta va a estar restringida. Entonces,